o diagnosticar estructuras y la función de un órgano en específico. Aparte del diagnóstico, acá les quiero mostrar un pequeño cuadro que divide cuáles son las dos aristas. Cuáles son las dos aristas y lo que me permite hacer la manipulación de una fuente abierta. Entonces, en medicina nuclear tenemos dos ramas. Aquella que habla del diagnóstico y aquella que nos permite identificar enfermedades oncológicas a nivel fisiológico. Para lo que es diagnóstico, nosotros podemos intervenir tanto a pacientes pediátricos como adultos. Para esto vamos a utilizar un isótopo denominado tecnecio. El tecnecio es un isótopo muy noble que tiene características físicas que no son dañinas para el cuerpo humano, a pesar de que esta radiación, al contrario de lo que han visto en otras áreas, en las cuales el equipo emite radiación y nos permite crear una imagen, o como el caso de radioterapia, tratar ciertos tumores, en medicina nuclear lo que hacemos es, a través de la administración de estos isótopos, crear imágenes funcionales y dar tratamiento a los pacientes. Para lo que es el diagnóstico utilizamos un equipo. En Solca contamos con el SymbiaBol, es una gama cámara de última generación. Aparte de estos dos cabezales que pueden observar en la imagen, en el fondo del gantry tiene un tubo incorporado. Esto que nos permite crear imágenes no solo funcionales, sino que nos permiten fusionarlas con imágenes estructurales que nos da la tomografía. Acá les he hecho un esquema de qué es un radiofármaco o qué es un isótopo. El radiofármaco es el resultado de la combinación de un fármaco con un isótopo. En el caso para el diagnóstico, la combinación con el tecnecio 99. Esta característica del tecnecio de emitir energía nos permite capturar la energía con el equipo y nos permite crear una imagen funcional de la estructura. El fármaco, acá tengo una representación, es una presentación de un polvo hidrofilizado y este puede variar. Es decir, si yo quiero visualizar el riñón, utilizo un fármaco. Si yo quiero ver la estructura ósea, utilizo otro. Entonces, el tecnecio lo mezclo con cualquier otro tipo de fármaco que me permita visualizar una estructura en específico. Una vez que yo tengo ya sintetizado, diluido este fármaco con el tecnecio, el cual lo manipulo acá en la imagen de la derecha, pueden ver una campana de flujo laminar, es donde se hace la manipulación de la fuente abierta, donde se crea el material, donde nosotros mezclamos este tecnecio con el fármaco y luego lo transportamos para la administración. Para lo que es la administración, dependiendo de cuál sea el objetivo que vamos a brindar, vamos a tener, por ejemplo, en la imagen superior de la derecha, una administración intravenosa directa con el paciente bajo el equipo. Esto nos permite identificar cómo se transfiere este flujo a través de los vasos sanguíneos y yo puedo iniciar una imagen funcional, como lo podemos ver en este video. En las tres imágenes inferiores tenemos otro tipo de administración, como lo es la vía oral. El isótopo del yodo, que me parece ya tienen un poquito más claro la idea de este isótopo, en cambio tiene una administración oral, es decir, el paciente se lo toma. Tengo administraciones con intravenoso, puedo hacerlo a través de una canalización de vía o de la forma directa como la que observamos en el anterior video. Y finalmente un estudio muy particular de gammagrafía pulmonar en el cual la administración del isótopo se hace a través de un nebulizador. Una vez que yo administro cualquiera que sea el método que haya utilizado para la imagen, el paciente se convierte en esta fuente emisora de radiación. Y esta radiación es la que yo capturo
con este cabezal que es subrayado en color verde, el cual lo denominamos detector. Este hace una transformación de esta información física y me la refleja como una imagen análoga digital. Entonces, para ir entrando o acostumbrando un poquito el ojo a cómo se ve una imagen nuclear, podemos observar aquí una proyección del cráneo de forma lateral. Esta es una proyección de una gamografía ósea y podemos hacer imágenes focalizadas. Entonces, en la pantalla yo puedo identificar una imagen previa para crear una ubicación y con la programación ya del estudio, yo hago una adquisición prolongada de entre 3 y 4 minutos y obtengo esta imagen que vemos acá de una excelente calidad. Entonces, si yo les menciono que para poder identificar una estructura o un órgano en específico tengo que utilizar un fármaco, significa que puedo hacer una gran infinidad de estudios en el área. En este cuadro les intenté resumir un poco entre los más comunes y aquellos estudios que, a pesar de que en otras áreas de la imagen como resonancia y tomografía han avanzado muchísimo en lo que es el mejoramiento de los protocolos de abdomen, cráneo, cuello, existen estudios que son funcionales que no han podido ser reemplazados y que se siguen realizando en el área de medicina nuclear. Ya que en medicina nuclear, otro de los beneficios es que al tener una imagen funcional, nosotros podemos dar información cuantitativa de cómo está funcionando un órgano en específico. Acá les tengo un esquema de lo que se busca con la gamografía ósea. Como pueden observar, es muy similar a la estructura, a la imagen anatómica que acostumbramos a ver en los libros, y esto lo logramos con la administración de un radiofármaco denominado MDP más tecnesio. Se inyecta y a las 2 horas se realiza un barrido total del cuerpo, más proyecciones de imágenes focalizadas, como en el ejemplo que les pongo acá, para poder discriminar en toda la extensión el arco costal. Entonces, al mencionar que el paciente después de la inyección espera 2 horas para que el fármaco se sintetice, significa que los estudios en medicina nuclear son muy prolongados. No es como en imagen, que puede durar 5 o 10 minutos máximo. Acá los estudios llegan a durar hasta 30 o 40 minutos, como el caso de la gamografía renal. Aquí, como podemos observar, tiene una discriminación estructural única y específica de los riñones, del uréter y cómo tiene captación a nivel de vejiga. Este estudio, todas estas imágenes que podemos ver en el lado de la izquierda, son imágenes capturadas durante un tiempo de 40 minutos. Entonces, todo el estudio, el paciente permanece bajo el equipo durante este periodo sin moverse. Y podemos identificar todas las fases de la perfusión del parénquima, cómo el radiofármaco se perfunde dentro del riñón y cómo es eliminado hacia la vejiga. Acá tenemos otro estudio muy común también, la gamografía de tiroides. Como observan, podemos observar el contorno del paciente, un poco acá las glándulas salivales, pero como está en la imagen estructurada, lo que nos interesa focalizarnos es en la tiroides, lo cual podemos ver en el término captante o hipercaptante. Y acá tenemos la administración de la gamografía pulmonar por ventilación, donde el paciente, a través de un nebulizador, aspira el radiofármaco, y esta es la imagen que nos permite ver de los pulmones, cómo ha ingresado el aire a través de la vía aérea superior. Este estudio se lo hace en 2 fases, el paciente vuelve al siguiente día, y el siguiente día la administración es intravenosa, y lo que buscamos es tener un cuadro comparativo de cómo se ve la fase de perfusión con la de ventilación. Y esto anatómicamente el médico lo discrimina para identificar cuáles son aquellas zonas del pulmón que están afectadas o que se encuentran con algún tipo de obstrucción. Y como les mencionaba, otro de los beneficios de estos estudios es la cuantificación funcional de un estudio.
Acá en la gamografía pulmonar podemos observar cómo me da por porcentajes el nivel de captación que tiene todo el parénquima pulmonar en la fase de perfusión. Finalmente les traigo un estudio que es uno de los más largos que realizamos en el área. Este es un estudio específico para la determinación de tumores neuroendocrinos. Se hace la administración del fármaco octreotiro y a los 20 minutos se realiza esta primera imagen, un barrido corporal total. Esta misma imagen se repite a las 2 horas, a las 4 y a las 6 horas. Eso quiere decir que el paciente permanece en el establecimiento al menos 7 horas hasta concluir todos los controles. Esta es una imagen posterior y lo que buscamos es identificar aquellas zonas que tengan esta hipercaptación del radiofármaco, el cual nos daría el lugar positivo de donde vamos a tener las lesiones. En el caso de esta paciente, era una paciente que ya lleva algún tiempo con nosotros. Este era el último control que se realizó y mantenía las mismas captaciones, exceptuando esta captación superior a nivel de mediastino. Acá, con esta imagen, que también nos permite realizarla el equipo, ya que no nos da imágenes únicamente planares, sino al igual que la tomografía nos da por cortes axiales, coronales y sagitales, pudimos identificar al crear esta imagen fusionada, es decir, tengo mi imagen tomográfica funcional y la imagen tomográfica convencional. Al fusionar estas dos imágenes puedo identificar cuál es la localización exacta de esta lesión. En este caso fue una lesión nueva, yugocarotidia, que le permitió a la paciente aumentar o mejorar el control que tenía y aumentar la dosis para su tratamiento. Actualmente se encuentra estable y nos ha permitido seguir compartiendo con ella sus controles. Vamos a pasar ya, para ir finalizando, a lo que influye o lo que hace medicina nuclear enfocado ahora al tratamiento. Para el tratamiento nosotros intervenimos en 3 tipos de enfermedades específicos. Tratamos del hipertiroidismo, en el cual el paciente lo hace de forma ambulatoria. Tratamos del cáncer de tiroides, como lo vieron en el tema anterior con la iodoterapia, y hacemos un tratamiento paliativo para el dolor óseo de metástasis. En el caso del yodo, como ya habíamos hablado un poquito a breves rasgos, es una administración oral. En el caso del hipertiroidismo, el paciente toma su dosis en base a la clínica y vuelve al control de la radiación a la que está expuesto a los 7 días. Hacemos una medición y el paciente es dado de alta si sus mediciones o si su rango de radioactividad ya es normal o dentro de los parámetros que no sean de sobreexposición al público. Y para los tratamientos que son ya por cáncer de tiroides, el paciente permanece en el área de iodoterapia durante 3 días y a los 8 días se le hace un control. Entonces, a los pacientes que reciben este tipo de dosis alta, entre 50 hasta 200 milicuris, hacemos un control con este tipo de imagen. Una imagen no tan vistosa como la gamografía ósea, pero podemos identificar el contorno del paciente y la captación a nivel del lecho tiroideo, lo que nos da una señal de una avidez al yodo, es decir, el tratamiento está por el camino que estamos buscando. Y en el caso de la administración del samario, que es un isótopo también de tratamiento con características un poco diferentes a las del yodo, a pesar de que su presentación también es líquida, la administración es diferente. Ya no es por vía oral, es vía intravenoso. Y bueno, acá tenemos una forma física de desintegrarse, no tan agresiva por la del yodo, por lo que el paciente no requiere un aislamiento, pero sí el control hospitalario. Y también acude al control en el área de diagnóstico, y lo que podemos observar acá es igual, todo un barrido desde la calota hasta los pies y una imagen focalizada lateral de tórax.
En esta imagen lo que vemos es una avidez al radiofármaco, lo que significa que todas las metástasis que tiene el paciente alrededor del esqueleto está concentrado del samario y es donde está actuando el tratamiento. ¿Dónde entra el papel o el rol del personal ya en medicina nuclear? Como hemos visto, este fue un breve y un corto resumen de todos los estudios que se realizan. Sin embargo, es vital que el licenciado, el enfermero, enfermera que rote o que se encuentre en la unidad tengan la noción general de qué es lo que hacemos dentro del servicio. Porque los pacientes permanecen tanto tiempo dentro del área que se hacen preguntas. Preguntas como, ¿y esta radiación que me inyectan me va a hacer daño? ¿Cuánto tiempo dura el estudio? ¿Cuánto tiempo debo permanecer aquí? Y ese tipo de contacto, por lo general el enfermero, lo tiene en el momento de la canalización de la vía. Ustedes son quienes reciben al paciente para el primer contacto ya con el personal. Entonces, deben de tener una orientación muy clara para poderle guiar al paciente y darle no solo la seguridad de que lo que estamos haciendo es para su bien, sino darle la seguridad de que a pesar de que son dosis y radiación ionizante, no va a tener ningún tipo de efecto, no va a empeorar su enfermedad, ni tampoco es una dosis de tratamiento. No la empeora ni la mejora, únicamente nos permite crear una imagen diagnóstica. Listo. En cuanto a controles o intervenciones por eventos adversos, no hemos tenido un acercamiento grave, sin embargo, al ser pacientes con clínicas bastante complejas, sí nos hemos encontrado con pacientes que salen de quimioterapia, vienen al estudio, no hay contraindicación, pero por efecto de su tratamiento previo, llega a tener ciertas complicaciones o descompensaciones. Entonces, la intervención del licenciado, del enfermero, es vital para tratar oportunamente este tipo de inconvenientes que se pueda prestar. Y bueno, sin más ni menos, a pesar de que es el último tema, no es el menos importante, sino uno de los vitales, y es la protección radiológica y cómo yo evito esta sobreexposición. Nosotros tenemos 3 parámetros, el cual es el blindaje, el tiempo y la distancia. En el caso del blindaje, cualquier tipo de acercamiento que yo tenga con la fuente, es decir, el paciente, quien ya está administrado la dosis, debe ser con mandil de plomo, cuello, si cuento gafas y guantes. Esto por lo general cuando voy a hacer ya una manipulación directa de algún tipo de fluido del paciente. Minimizar el tiempo, es decir, hablar rápido, ser lo más claro posible con el paciente y alejarme, es decir, maximizar la distancia que yo tengo para el contacto hacia las indicaciones y demás. Finalmente, como conclusión, en la parte fundamental, que es el conocimiento del enfermero frente a los estudios de diagnóstico y de tratamiento que se da en el área de medicina nuclear. Forma una parte vital de todo el equipo multidisciplinario y bueno, pues darle esa seguridad al paciente de que lo que se está incorporando, lo que le estamos inyectando, es algo que le va a hacer que va a ser un beneficio únicamente para su diagnóstico, es darle esa seguridad. Y eso solo lo logramos cuando podemos conocer del tema y hablarle con tranquilidad acerca de qué es lo que se le va a hacer dentro de la unidad. Entonces, bueno, así concluyo mi presentación. Creo que ha quedado un poco más claro el gran o infinito mundo que es en medicina nuclear. Pero estos son los parámetros o los principios, los principales estudios que podemos encontrar. Fue un placer. Si alguien tiene dudas, preguntas, con gusto. Le agradecemos a la licenciada Acosta por su exposición.
¿Dudas, preguntas o inquietudes? ¿O todo quedó bien claro? Después, en el caso clínico, están preguntando recién. ¿Preguntas? ¿No? ¿Está todo claro? Muchas gracias, licenciada Costa, por su exposición. Quedó muy claro. Listo. A continuación tenemos una segunda charla. Como saben, nos toca igualarnos por las clases que se suspendieron debido a al curso de lectura crítica. Entonces, vamos a dar en las próximas charlas 2 charlas diarias. Así que cada clase, cada clase. A continuación, vamos a dar paso a la licenciada Blanca Gualotuña con el tema Manejo y cuidado de pacientes postquirúrgicos en cirugías oncológicas gastrointestinales. La licenciada Blanquita es enfermera de nuestra institución, es enfermera supervisora del piso de cirugía y nos va a acompañar con este tema que también abarca una problemática bastante compleja en todos los hospitales, que es el manejo y cuidado de pacientes postquirúrgicos. Una de las primeras cosas que uno se lleva de mensaje cuando va a empezar el internado es que las complicaciones quirúrgicas es primero sangrado, segundo sangrado, tercero sangrado y después la infección. Entonces, es importante saber manejarlo y el cuidado de las heridas para evitar estas complicaciones que son también unos indicadores de calidad en los hospitales. Así que, licenciada Blanquita, bienvenida y un gusto contar con usted. Buenos días, compañeras. Un gusto poderles dar a conocer algunos parámetros que se pueden manejar en la institución y en el área de cirugía, ¿no? Bueno, continuemos. ¿Cuáles son los objetivos que nos trae para el conocimiento de las cirugías en pacientes con cáncer oncológico gastrointestinal? Tenemos de estas, ayudar al paciente en su recuperación, situando en las mejores condiciones físicas y psíquicas, evitar los riesgos de complicaciones operatorias y favorecer a la movilización precoz del paciente. También disminuir el dolor y la ansiedad para que se sienta seguro y colabore en su recuperación. Tenemos que conocer que en el postoperatorio existen 3 fases, ¿no? El periodo de tiempo que transcurre, ¿qué es el postoperatorio primeramente? Es el tiempo que transcurre desde el momento que culmina la cirugía hasta la recuperación completa del paciente. En este periodo tenemos 3 fases que son el inmediato, que va desde las primeras 24 horas que sale el paciente de su cirugía, en los cuales debemos tener en cuenta que existe cambios, es una etapa crítica, porque en esta etapa existe cambios críticos del paciente porque está entrando en un estrés postquirúrgico, ¿no? El periodo inmediato, desde las 24 horas hasta los 7 días de la cirugía. En este periodo tenemos que hay la aparición de infecciones, ¿no? De infecciones en la herida quirúrgica, dependiendo del tamaño y del sitio quirúrgico. Y tenemos el postoperatorio tardío, que vamos desde el 7º día hasta el 1 mes, ¿no? En este implica el proceso de cicatrización de la herida, tanto externa como a nivel de la piel. ¿Para qué tenemos tratamientos de la cirugía oncológica? ¿Qué tratamientos tenemos? Por ejemplo, tenemos aquí para el cáncer de esófago, cáncer gástrico, cáncer de hígado, páncreas y vías biliares. También del intestino delgado, del colon, recto. Además, sarcoros retroperitoneales, la presencia de metástasis en estos órganos como hígados, son, por ejemplo, METs que tenemos a nivel de estos órganos. Para estadificación tumoral, la cirugía radical, ¿no? Oncológica, la cirugía de rescate tras recidivas tumorales y la cirugía paliativa. Vamos a conocer un poquito más o menos de las cirugías, en este caso cirugías grandes que tenemos en la institución, ¿no? Por ejemplo, la esofagectomía, ¿qué es? Es la extirpación del esófago. Requiere además en esta cirugía la reconstrucción del tránsito intestinal, la mayoría de las veces se realiza con el estómago.
La operación la realiza, esta operación se realiza por abordaje transtorácico, esto que permite realizar la extirpación de ganglios linfáticos y cercanos alejados del tumor. Tenemos que tomar en cuenta también que todas estas cirugías se deben realizar por profesionales y médicos expertos en la acción, porque de acuerdo a las complicaciones uno se puede tomar las medidas y saber qué es lo que se debe realizar con la aparición de complicaciones. La gastrectomía total, debemos haber ya escuchado, tenemos conocimiento, la extirpación de todo el estómago. Puede extirpar también los ganglios linfáticos cercanos. Como vemos en la matriz tenemos el estómago, la gastrectomía total y tenemos la reconstrucción post-gastrectomía. ¿Qué es la gastrectomía parcial o subtotal? Es la extirpación de la parte del estómago. Esta operación es practicada obviamente en pacientes que presentan tumores localizados en el tercio distal. Permite no solo la extirpación de la parte del estómago, sino también los ganglios linfáticos, ¿no? Tenemos ahí la gastrectomía subtotal, el tumor, no tengo para visualizarle ahí. Tenemos la parte ahí, el tumor, ¿no? La parte distal del estómago, la reconstrucción, ¿no? Más o menos, esta es la forma en la que queda después la reconstrucción post-gastrectomía subtotal. La pancreatectomía distal o parcial, que corresponde a la extirpación de la parte del páncreas, usualmente del cuerpo y la cola. Dependiendo de la cola, de la localización y del tipo de tumor, es necesario extirpar vasos durante este procedimiento. Hay que minimizar las posibles complicaciones que son fístulas pancreáticas, sangrados o infecciones. También para tratarles de la mejor forma como se produzca y para definir posibles tratamientos antes y después de la operación. La que conocida, la cirugía de Whipple. Esta es una de las cirugías más complejas que se tiene en la institución, ya que en esto incluye la extirpación, si le visualizamos del tumor en la pancreatectomía, tenemos la extirpación del tumor, ¿no? La parte superior de los conductos biliares, también se extirpa el duodeno, ¿no? Está el tumor situado en la cabeza del páncreas y también va a extirpar el yeyuno y aquí implica también la reconstrucción del tránsito intestinal, porque esta es por eso les indico que esta es una de las cirugías que en mayor complejidad existe, ¿no? Y la resección hepática, esta se realiza de acuerdo a, como vemos, a cortes, ¿no? Y más en estos cuando existen METs, o sea, METs ya de origen primario, hay un tumor de origen primario y entonces es lo que más se localiza a nivel hepático. Esto significa, como les decía yo, esto significa que el tumor primario, por ejemplo, el cáncer de colon se ha expandido, ¿no? Y ha impartido a nivel del hígado. La colecistectomía radical incluye, ¿no? Incluye la extirpación de la vesícula cuando está presente y también el de los ganglios linfáticos. Y en casos tenemos para seleccionar el conducto biliar de acuerdo a cortes, de acuerdo al hígado. Y la colectomía, que es la colectomía, como todos conocemos, el colon es una parte del intestino grueso, es un órgano largo de forma tubular en el extremo del tubo digestivo, ¿no? Esto depende también de acuerdo a la cirugía y a la parte del intestino que se haya tomado. Podemos dividirle en una colectomía total, que implica la extirpación del todo el colon, la colectomía parcial, ¿no? Implica la extirpación de parte del colon, y la hemicolectomía implica la extirpación de parte derecha o izquierda del colon. Y la proctocolectomía, extirpación del intestino grueso y la mayor parte del recto. Aquí nos vamos a enfocar un poquito porque ya viene lo que es el papel de la enfermera en el postoperatorio, ¿no? La educación del personal de enfermería al paciente postquirúrgico es primordial y no la atención de la enfermera de alta calidad que debemos tener todos. La información del paciente, de acuerdo, si él viene un paciente con estrés postquirúrgico porque no se sabe, tenemos en cuenta de que el paciente viene
aparte de su estrés psicológico que él tiene porque no sabe qué lo van a encontrar, si eso va a agravar su estado de salud, si va a sobrevivir a su estado. Entonces debemos tener en cuenta que la educación de la enfermera es primordial. Puede reducir, como nos indica, puede reducir el dolor y los eventos adversos y promover la mejor rehabilitación. En la institución se está manejando la creación, el protocolo ERAS. ¿Qué es el protocolo ERAS? Es la recuperación acelerada después de la cirugía. Esto fue creado en el año 2001 por unidades de salud quirúrgicas procedentes del norte de Europa con 5 países, como tenemos Escocia, Suecia, Holanda, Escocia, Suecia, Holanda, Dinamarca, ¿no? Entonces, estos países que se crearon para este protocolo ERAS, ¿qué es? Es un conjunto de estrategias multimodales pre, intra y posoperatorios que tiene como objetivo disminuir los tiempos de hospitalización, mejorar la recuperación y disminuir complicaciones. Este protocolo está basado en técnicas en evidencia para el cuidado peri y posoperatorio, ¿no? En esto no incluye todo el equipo de salud, ¿no? El anestesiólogo, el cirujano, el kinesiólogo, nutricionista y el papel de la enfermera, que es muy importante. ¿Qué vemos en este protocolo ERAS? Vamos al preoperatorio. Optimización prequirúrgica, información y educación y consejería al paciente. Evaluación y soporte nutricional desde antes de la cirugía. Evitar los ayunos prolongados, ¿no? Evitar la administración de ansiolíticos preanestésicos. Evitar el uso de laxantes, la tromboprofilaxis y la profilaxis antimicrobiana, que es lo que le colocamos al paciente antes de ir a las cirugías. En el intraoperatorio, usar anestésicos de corta duración, evitar la sobrecarga hídrica innecesaria, mantener la normotermia en el paciente y cirugía mínimamente invasivas cuando es lo primordial, ¿no? Y evitar los drenajes peritoneales. En el postoperatorio, evitar el uso de sondas nasogástricas, uso de sondas Foley, analgesia multimodal con catéter peridural, AINES y paracetamol, prevención de náuseas, vómitos, el retiro, como les indicaba, precoz de la sonda vesical, evitar los opioides intravenosos, que esos también cuando se administra en dosis altas y continuamente puede provocar y es un factor primordial para las náuseas y los vómitos. Utilizar los proquinéticos, la realimentación postoperatoria precoz, inmovilización precoz del paciente. ¿Qué hacemos en la fase preoperatoria? Les voy a dar una parte cortita nomás de esto, que es, como les indicaba, es la educación del paciente. Una información clara del paciente reduce la ansiedad relacionada con la anestesia. Si nos vamos a que el paciente debe de conocer, o sea, conocer qué es lo que le van a hacer, cómo va a ser su anestesia, si va a ser anestesia local, general, raquidia. Entonces, él va ya con la idea clara de qué es lo que le van a hacer, qué es lo que va a tener, porque si el paciente un día, después de la cirugía, en el estrés que está él, se levanta y se manipula en la parte de atrás, él sabe muy bien que eso es un catéter. Entonces, él no se va a asustar, va a estar tranquilo. Entonces, ahí es donde que entra en esta información del paciente, tenemos de acuerdo a la condición del paciente, de acuerdo a la habilidad del paciente, debemos tener la información. ¿Por qué? Porque hay ocasiones en que hemos visto que los pacientes no necesitan a veces ni el analgesia porque está controlada ellos mismos. Dependiendo, tienen un nivel alto del dolor o tienen un nivel bajo de control al valor. ¿Qué es lo que hace la información también? Favorecer el alta precoz del paciente. La intervención quirúrgica, como les decía, es del equipo multidisciplinario. Tenemos de los médicos, de los cirujanos, de los anestesiólogos, de la nutricionista y primordialmente de la enfermera. El manejo postoperatorio.
Entonces, tenemos el control de la náusea y el vómito. En la actualidad, los médicos están manejando, por ejemplo, realizada la combinación de dexametasona con ondansetron, ¿no? Valoramos todo esto de acuerdo a la escala de riesgo que tenemos. Les coloqué aquí una escala de riesgo en la que tenemos, que se puede valorar. Es una escala corta en la que no necesitamos tener la visualización, necesitamos tener la visualización, por ejemplo. Cuando son mujeres en el sexo femenino, ¿no? Tienen más posibilidad de presentar náusea que los varones, ¿no? Entonces le damos una escala de 1 punto. Los pacientes que no fuman, historias clínicas de náuseas y vómitos postoperatorios. Si antes un paciente hizo una cirugía y el paciente presentó náuseas y vómitos continuos en la cirugía, puede ser que en esta cirugía también presente. Los opioides, como les indicaba, postoperatorios. La medicación va de acuerdo al riesgo que tiene el paciente. Por ejemplo, si tienen 2 o más factores, podemos utilizar 2 antieméticos combinados, como les indicaba la dexametasona y el ondansetron, y hasta 3 antieméticos si existen el riesgo de 3 o 4 factores. En los niños también se puede manejar con esta escala de Everhart, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, la edad igual o mayor de 3 años también tiene una alta probabilidad de que el paciente presente náuseas y vómitos. Esto va de acuerdo también a la pubertad. Por ejemplo, de los 9 a los 14 años sabemos que empieza la pubertad y puede disminuir en los niños porque conocemos de que es más riesgo alto en pacientes mujeres que en varones. La cirugía de más de 30 minutos. Esto también influye para que el paciente presente náuseas y vómitos y la historia de familiares que hayan presentado náuseas y vómitos postoperatorios y la cirugía de estrabismo. También un factor no menos importante es el riesgo es la ansiedad del niño a separarse de sus padres, por lo que en este caso deben ser premedicados anteriormente con antieméticos. El manejo del dolor postoperatorio. Actualmente en el piso se está manejando la administración de catéteres peridurales, ¿no? Pero lo que más manejamos es la administración de paracetamol, ¿no? Intravenoso cada 8 horas, o dependiendo del dolor también puede ser 6 horas a cada 8 horas. Uso de AINES, de ser necesario, se recomienda el uso de ketorolaco intravenoso cada 8 horas, previa verificación de no haber contraindicación con una duración de máximo 3 hasta 5 días, ¿no? Me olvidaba también aquí la infiltración de heridas, pero eso es casi rara vez, la infiltración de heridas con anestésico local, ¿no? La analgesia peridural debería continuar, por ejemplo, durante 48 horas. Eso se está manejando con los médicos anestesiólogos, con una solución salina más de bupivacaína sin epinefrina por catéter peridural, ¿no? Y más fentanil. Con eso se da rescates al paciente lo necesario que necesite. En situaciones en las que puede emplear analgesia peridural, cuando no se puede, ahí sí vamos a utilizar opioides, que es la alternativa más común que estamos utilizando. Y también otra alternativa es la infusión intravenosa de lidocaína debido a sus propiedades analgésicas. La profilaxis antitrombótica, ¿no? Recordemos que la tromboembolia venosa es la causa de muerte prevenible más común en los pacientes quirúrgicos. Se estima una incidencia del 20 al 30% de trombosis venosa profunda de 0.2, a 0.9 de tromboembolia pulmonar en aquellos pacientes que son sometidos a cirugías colorectales. Las medidas de prevención de la enfermedad tromboembólica en pacientes quirúrgicos tienen 3 puntos fundamentales. La movilización precoz. Debemos de tratar de que lo más antes posible el paciente se levante, pero eso tomando en cuenta también la condición del paciente. El paciente a las 2 horas, él debe movilizarse, debe levantarse.
No inhibirle al paciente a que no se levante, ¿no? Porque eso nos ayudará a complicaciones pulmonares, a trombosis, ¿no? La otra son las medidas de prevención mecánicas. Como vemos aquí, las medidas de compresión neumática son las que se utilizan y deberíamos ya eliminar una vez que el paciente se movilice. Y la profilaxis antitrombótica. Las profilaxis aquí utilizamos es la heparina de bajo peso molecular de acuerdo a 1 miligramo por kilogramo de peso del paciente, ¿no? Esto se inicia 2 horas hasta 12 horas postquirúrgicas. Y también debemos tomar en cuenta que si existen pacientes con catéter peridural, ¿no? El retiro, y se planifica, perdón, el retiro de este catéter, debemos tomar en cuenta que debe ser 12 horas después de administrado la última dosis de heparina, ¿no? E iniciar 4 horas después. Hidratación endovenosa que debe ser balanceada. Se necesita evitar de manera rutinaria la sobrecarga de líquidos. Una hidratación con un monitoreo adecuado reduce el uso innecesario de líquidos y favorece la condición del paciente. Se debe de suspender la hidratación una vez que el paciente ya haya iniciado sus líquidos vía oral. Control de la anastomosis. En la institución, el servicio, casi son pocos que hacemos la control de la anastomosis, pero sí se lo hace y se lo considera hacer, pues es 24 horas después de la intervención quirúrgica, ¿no? La sonda urinaria, como les indicaba, tiene que ser inmediatamente, 24 horas de postquirúrgica de los pacientes deben ser retirada la sonda vesical. Pero debemos tomar en cuenta que si son pacientes con catéter peridural, ¿no? Debemos mantenerse unos 3 días, o si son pacientes que tienen riesgo de retención urinaria, también tenemos que mantenerlos. Si son cirugías adicionales, son cirugías pélvicas, debemos mantener la sonda Foley por más tiempo. Los drenajes en cirugías en gastrectomías total, todavía la utilizamos, pero en gastrectomía subtotal y eso ya no está. Es de acuerdo, ya casi pocos drenajes se tiene, dependiendo también de la condición del paciente y de lo el médico indica. La rehabilitación respiratoria, como vemos aquí, es el incentivo respiratorio que debe ser primordial en el paciente, ¿no? Desde el primer día postquirúrgico, como profilaxis les inician el día anterior, ¿no? La espirometría como incentivo respiratorio se ha utilizado como medida profiláctica para prevenir y tratar las complicaciones pulmonares postoperatorias y son eficaces en cirugía abdominal, recordando que el tiempo quirúrgico del paciente es lo que puede inhibir y complicar más aún su riesgo de mejoría. ¿Cuáles son los pacientes que debemos conocer y que tienen el riesgo más de desarrollar complicaciones pulmonares? Son los fumadores, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes obesos, pacientes con antecedentes de enfermedad pulmonar, enfermedad renal y hepática. Y aquí es muy importante la educación del paciente, porque como enfermería nosotros tenemos que estar pendientes de que ese paciente realice muy bien el incentivo respiratorio, ¿no? Y que lo haga de acuerdo a las indicaciones que tenemos. Vamos de acuerdo a la nutrición en el periodo preoperatorio. Como habla en el protocolo ERAS, pues tenemos que tratar de que el ayuno preoperatorio no sea prolongado, ¿no? Los alimentos, por ejemplo, los alimentos que son ricos en grasas, frituras, por lo mínimo tienen que ser 8 horas antes del tiempo que el paciente va a tener la cirugía. Y cuando se trata de líquidos, ¿no? Por lo mínimo 2 horas, ya que esto puede mejorar el bienestar del paciente, reduciendo esa ansiedad de sed, de la boca seca y la ansiedad que tiene el paciente por la falta de líquidos, ¿no? Recordemos, porque si tenemos al paciente 12 horas, la boca del paciente se siente seca, las mucosas están secas y eso produce más ansiedad en el paciente, ¿no? Cuando la nutrición preoperatoria debemos tomar muy en cuenta, también es importante, ya que pacientes que tienen pérdida severa de peso, ¿no? La nutrición preoperatoria a través de sondas nasogástricas es muy importante. La ingesta, como le indicaba, la ingesta de una comida ligera, por ejemplo, una tostada, líquidos cálidos, pueden realizarse hasta 6 horas de la cirugía. En el piso se maneja pacientes de segunda hora, de 12 a 1. Se les da el desayuno a los pacientitos siempre a las
la hora indicada y tomando en cuenta que deben ser 6 horas antes del procedimiento quirúrgico. ¿Qué es lo que nos ayuda a esto? A mejorar el control metabólico y mejorar, evitando los estados hipercatabólicos determinados por ayunos prolongados y disminuyen el desarrollo de la resistencia a la insulina. En el manejo postoperatorio tenemos que iniciar los líquidos inmediatamente después de la cirugía, pero tomando en cuenta siempre la tolerancia individual del paciente, el tipo de cirugía que es y la edad avanzada del paciente. La ingesta oral de líquidos después de la cirugía tiene que ser inmediatamente a las horas, 2, 4 horas. El paciente tranquilamente, si no es una cirugía grande, ¿no? Puede iniciar sus líquidos, ¿no? Cuando son gastrectomías o cirugías de Wille, por ejemplo, tenemos líquidos claros. En el primer día tenemos líquidos claros o también en nutrición ya nos proporciona trocitos de hielo que el paciente puede ya ingerir, ¿no? Estos son en 6 tomas, son líquidos claros, tiene que el paciente ir en 6 tomas y verificar que eso se cumple. En el segundo día tenemos líquida amplia, que son ya las sopas, la coladita, las sopas licuadas, jugos, ¿no? Y en el tercer día ya es la dieta líquida amplia, ya cosas sólidas en los que tenemos que estar pendientes de que el paciente se lleve a la boca trozos pequeños y sentado, ¿no? Si la dieta oral o enteral no cubre, cubre el 50% pasado el 7º día, pues el médico ya valora para el uso de la nutrición parenteral. También tenemos que llevar un control de ingesta estricto y la tolerancia del paciente, para ver si el paciente no lo ha tolerado, ha vomitado, entonces por eso es el control de ingesta, ¿no? Y al alta del paciente, ¿no? Esto es importante porque debemos estar pendientes que si es un paciente con cirugías gastrointestinales, el paciente tiene que ir a su domicilio con la dieta indicada por el servicio de nutrición. O sea, no debemos obviar eso porque recordemos que la cirugía, las fases del postoperatorio es hasta que el paciente se vaya a la institución y hasta el mes donde que está. Hasta ahí cumple su paciente. Y tomando en cuenta que para el alta del paciente debemos tomar en cuenta que si el paciente sale con el alta es porque ya no hay dolor, su alimentación ya es normal, ¿no? Y su estado del paciente puede estar de acuerdo a él y puede manejarse completamente en casa con la ayuda de un familiar, pero siempre con la educación de nosotros. Bueno, esto es lo que puedo informarles, compañeras, si tienen alguna pregunta.